¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa. Y bueno, como podrán darse cuenta, el día de hoy tenemos una invitada especial. Nos acompaña Ariana. Hola, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí con ustedes en su programa, la verdad es que me encanta. Qué bueno.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema. Entonces les decía, esta mansión, anteriormente, al principio se conocía como la Mansión Lamont, así fue conocida por primera vez. Se construyó a principios del siglo XX, del siglo pasado, y se supone que se iba a utilizar como una cabaña para pescadores, porque bueno, está construida, toda esta construcción está a la orilla del West Lake, del lago West Bay, que está en Wisconsin. Wisconsin está en el estado de Wisconsin, esta propiedad, pero pertenece al condado de Vilas. Esto está más o menos al noroeste de los Estados Unidos. Y este lago de que les hablo es un lago pues pequeñito, tiene alrededor tiene dimensiones como de 1,5 kilómetros cuadrado y tiene una profundidad de 9 metros, o sea, es muy pequeñito. En realidad la gente no se ahoga ahí, a menos que de verdad no sepa nadar. Y ahí es donde se encuentra esta propiedad. Primeramente les digo, la habían construido para que sirviera para los pescadores, porque les quedaba perfecto. Pero en el año de 1916, Robert Patterson Lamont, que en el futuro, en unos años, se iba a convertir en el secretario de Comercio de los Estados Unidos, compró esta propiedad. La compró él como una casa de verano para ir ahí a descansar, todas las presiones del trabajo, olvidarse un poco. Imagínate, o sea, con ese bello entorno, el campo al lado del lago, no sé, quién no quisiera, es como la casa de los sueños de cada quien, ¿no? En ese lugar. Y bien, como dices, pues era antes una cabañita. Este personaje de Robert llega y más bien lo que quiere es como poner así un símbolo también de su poderío, ¿no? Porque no nada más ibas a construir una casa, sino una mansión, pero una mansión con todos los lujos. Como que para que la gente que pasara por ahí, imagínate, dijera, o sea, ¿quién es este cuate, no? O sea, ¿qué poder tiene o como para construir esa edificación ahí, precisamente al lado, como volvemos a decir, en ese bonito entorno, ¿no? Al lado del lago. Era como eso, también como un símbolo de su poderío que tenía. Como dices tú, se iba a convertir en el secretario de Comercio de uno de los presidentes que era Hoover en ese momento. Herbert Hoover, así es. Y yo creo que por esto también es que la historia se hace tan conocida, porque como decimos, es un personaje que después se convierte en un protagonista importante de Estados Unidos, ¿no? Ya este nivel de protagonismo, este puesto en el que él alcanza, es lo que logra que la historia, creo, de su casa resulte más famosa de lo que podría ser. Yo creo que si le hubiera pasado a las demás familias que vamos a hablar posteriormente, nada más a ellos, y que la casa no hubiera sido a lo mejor comprada por él primeramente, construida por él, la historia a lo mejor ni siquiera se conocería, yo creo. Pues fíjense que yo soy súper cinéfila, me encantan las películas de terror. Como debe ser. Y esa historia no está hecha película todavía, entonces es algo muy padre, ¿no? Que hay que hacer. Hay que hacerla. Estamos viendo ahí las imágenes, el deterioro ya de la mansión, pero antes veíamos que ya actualmente está hecha ya una ruina, ¿no? Tiene como 2 chimeneas, de unos pedazos nada, bueno, para empezar los cimientos y pedazos de las paredes. Ajá, las 2 chimeneas y las escaleras de piedra, es lo único que queda en pie.
Este personaje también lo vamos a mencionar más adelante. Vámonos ahora mismo a Wisconsin a grabar la película. Es que sí, va hasta la locación. No. Imagínate unos días pescando nosotros ahí mientras robamos la película. ¿Y este es el señor, O sin el que lo pescar nada. construyó? No, él, un poquito más adelante vamos a hablar, él fue uno de los propietarios de esta, terreno, de digamos. este terreno, así es, antes de que se construyera. Pero es importante, ya vamos a ver al final Sí. por qué es importante él. Todas estas imágenes son reales de cuando obviamente estaba en pie la construcción. Sí. Entonces les digo, a él le tocó una época difícil para ser secretario de comercio, porque le tocó la Gran Depresión. Me imagino que han escuchado sobre esto. Se hacen muchos ejemplos en la actualidad, en el siglo XXI, para darnos cuenta hasta qué nivel es capaz de caer el mercado. Esto ocurrió en 1929, les voy a dar un pequeño marco histórico. En 1929 ocurre el Black Tuesday, el martes negro, como le llaman ellos, en la bolsa de valores de Wall Street. Se caen todos los mercados. Primeramente se cae la bolsa de valores de los Estados Unidos. Ajá. De ahí empiezan a caer todas las demás bolsas del mundo. Fue una crisis mundial terrible. Duró, digamos, un año del 29 al 30, pero les tomó años a los países poder recuperarse. De hecho, hay países que ni siquiera se recuperaron hasta el principios de la Primera Guerra Mundial, que fue hasta 1939. O sea, imagínense, hay países que les tomó 10 años Recuperarse. poder recuperarse. En Estados Unidos nada más el desempleo subió al 33%. El comercio de los Estados Unidos, el comercio internacional, tuvo un decremento del 50%, y en otros países llegó hasta el 60% del desempleo. O sea, imagínense, la época que le tocó a Robert Lamont ser el secretario de comercio fue la peor época en la historia que le pudo haber tocado a él. También por eso es muy recordado. Entonces, bueno, y él ya compra esta construcción en 1916 y le toma más o menos 2 años reconstruirla, como tú dices, de principio a fin, porque él hizo una mansión, tiró todo, trajo a constructores de Chicago, de la ciudad de Chicago, Illinois. Yo también. Y llega a vivir ahí con su familia, bueno, con su esposa. Él tenía ahí su esposa nada más en esa época. Y aquí cuentan algo muy curioso, a mí también se me hizo esto. Ellos viven aproximadamente 15 años en esta construcción, pero durante esta época jamás les había ocurrido nada. O sea, imagínate, es una casa que tiene actividad paranormal, ¿no? Muy fuerte, porque ya le vamos a ir viendo todo lo que le sucede a todos los propietarios. Pero ¿cómo puedes tú creer que más o menos en 15 años ellos no hayan visto nada? O sea, por más que les decían sus sirvientes, sus doncellas y todo. No, pues está muy raro. Claro raro que que ellos- sí. Claro que había algo lo que sucedía, ¿no? O se hacían de la vista gorda o por venderla y no bajar el precio de su propiedad o por algo. Este tipo, Robert Lamont, era una persona muy inteligente, muy culto. Entonces, dentro de todo eso era muy escéptico, más escéptico que yo y que muchos. Entonces, él buscaba pues las explicaciones más racionales a todo. Por ejemplo, ¿no? Era una construcción donde obviamente estaba hecha de madera. Sabemos que la madera, él mismo lo decía, la madera con los cambios de temperatura se dilata, Truena. se contrae, llega a hacer esos ruidos como tronar. Entonces él es lo que como explicaba, ¿no? Algunos sonidos. Por ejemplo, era un lugar una zona donde había mucho viento. Entonces el viento podía de alguna forma causar sonidos que parecieran lo que muchos sirvientes decían que eran susurros. Otra cosa que mencionaban los sirvientes era que a lo mejor que un objeto se cayó, que un objeto se movió. Pues obviamente volvemos a lo mismo, el viento tan fuerte que se pudo haber filtrado por alguna ventana, llegaba a tumbar los objetos. A lo que voy, yo le buscaba como el lado más La racional de explicación. todo, ¿no? La Ujú. explicación. Pues no se inquietaba o no le hacía mucho caso a las personas que allá trabajaban en su casa. Yo vivo en Washington, me vale madre. Y hay un fantasma que está los sirvientes, ¿verdad? Yo no tengo los fines. Como dice Carlos, hasta aproximadamente 15 años, ¿no? Es que él tenía todo bajo control, tenía una explicación para todo. No, y a mí me ha pasado que de repente también siento una presencia o escucho una voz, sobre todo cuando te estás durmiendo, como que escuchas
pero a veces digo, no, es mi cabeza, o sea, no, y no, o sea, a veces puede ser algo, a veces no, pero sí es cuestión de tú mismo decir, no, no es cierto, aunque sí es cierto. Sí, mejor decir que no es cierto. Mejor digo, no. La cobija de más nada. Yo creo que la mente es muy poderosa. Sí. Claro, y lo que hemos hablado, también lo que hemos hablado también podría ser, lo que hemos hablado, que unas personas son más susceptibles a eso. Por más que a lo mejor haya presencia en algún lado, como lo hemos dicho, hay quien lo va a ver y a lo mejor tú al lado tú lo estás viendo y al lado no lo estás viendo. Por ejemplo, tú eres susceptible a eso, Ariana, o sea, tú a ver cosas, a percibir, De repente sí, o sea, yo he pasado por situaciones, pero soy muy miedosa, pero me encanta el conocer lo desconocido, porque pues, aunque uno no lo pueda ver, sabes que existe, pero generalmente hago eso, de decir, no, no es cierto, está en mi cabeza. Fue un sueño, mejor así, porque si no, no duermo. Es una buena táctica. Sí. Es la mejor táctica de todas. Me parece que no creer es una protección también. Como la película, la Skeleton Key. Aquí le pusieron la llave maestra. ¿Quién es la actriz? Kate Hudson. No. ¿Sí, verdad? Bueno, el chiste, esa película trata sobre brujería, ¿no? Y ella toda la película no cree, o sea, no cree, ella llega a esa mansión diciendo que no cree nada, que todo es mentira, no cree. La van envolviendo en la historia, la bruja, la antagonista de esta historia, que al último ella termina creyendo y crea su propio sello de protección, se pone dentro como de un círculo, no recuerdo si era como de sal. Entonces le dice la otra, la que es la bruja, le dice, entonces ya empezaste a creer. Y ella en el momento que creyó, fue cuando se la echaron. O sea, le llegó el hechizo que tanto querían hacerle llegar. Ella, al hacer su propia protección, demostró que creía en eso. Entonces fue como pudieron atraparla. De ser una persona totalmente escéptica, la fueron envolviendo. Y cuando por fin pudo creer, fue cuando lograron lo que buscaban. Ay, Ya les arruiné la película, perdón. A quien no la haya visto, una disculpa. Es muy vieja. Voy a ver. Tiene como 15 años, yo creo que ya. No, yo no he visto, no. Perdón. No está bien. Es cierto, no se acabe entonces, bueno, ya más o menos como por el 35, a mediados de 1935, está él un día con su esposa, están en la cocina, están comiendo el postre. Por más que busqué información, nunca supe cuál era el postre que estaban comiendo. Entonces, yo voy a decir que ellos estaban comiendo un flan, ¿no? ¿Qué te lo dices? Porque es mi programa. Como no encontramos datos de cuál era el postre, Ajá. yo supuse que era un flan, yo así me imaginé la escena. Sí. Entonces, bueno, están ellos comiendo su flan tranquilamente, él así contándole, no, pues, ¿sabes cómo está esto de la bolsa de valores? Y todos vienen en mi contra, pues él ni tenía la culpa de nada, ¿verdad? Pero pues estaba en el puesto. Y de repente escuchan un ruido. La puerta que daba al sótano se abre de golpe. Al sótano. Qué miedo, ¿verdad? En el sótano casi nunca pasa nada malo. No. Entonces su esposa y él comentan, lo comentaron durante mucho tiempo antes de morir, obviamente, ellos ya están muertos, que en ese instante apareció la figura de un hombre, una figura fantasmagórica, obviamente. Él sabía que no era un humano, era lógico. Tenía ahí cerca de un cajón una pistola, obvio tenía con qué defenderse. Primero, ya sabemos que en Estados Unidos es muy fácil conseguir armas. Después, él era un alto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos, entonces tenía que tener con qué protegerse. Saca la pistola de su cajón y suelta 2 disparos contra la figura. Es como la describe, una figura humana. Dice que en ese instante, esa cosa, ya sea lo que es un fantasma, un espectro, un espíritu, cierra la puerta de golpe. La puerta se cierra, los disparos lo atraviesan a la figura, los disparos atraviesan y se quedan incrustadas en la puerta. De hecho, dicen que esos disparos ¿Siguen ahí? Lo robaron ya después, quedaron durante muchos años ahí, pero posteriormente, como casi nunca pasa,
Se hizo famosa la mansión, la gente empezó a meterse y robaron las balas que habían quedado ahí incrustadas. Antes de eso, de que él fuera a investigar qué es lo que pasaba cuando se abrió la puerta, dice que por primera vez Robert sintió ahora sí una sensación como de que lo observaban, dice que la esposa también sintió como una incomodidad y aparte sintieron un frío, pero ese frío del que dice mucho que cala los huesos, que una helada así, eso fue antes de que él se parara como esto con la pistola. Entonces fue cuando la primera vez que tuvo esa sensación. Digamos que si combinas y mezclas las dos cosas, pues ya ahora sí, ¿qué más pruebas quería el señor, no? Para esto. Entonces fue ahí que deciden ya dejar la mansión, definitivamente. Como dices, era un hombre inteligente Ahora y sí. esto lo demostró, porque en el instante que sucedió esto, dejó la propiedad y prometió jamás regresar. y lo cumplió. No sé, ¿no? Hasta el día de su muerte, él nunca volvió a poner un pie en la propiedad. O sea, él seguía siendo el dueño. Seguía siendo el dueño, se quedó con la propiedad, Wow. pero jamás regresó. O sea, ese sí es un hombre inteligente. No se queden en las casas embrujadas. Imagínate En la cuánto dinero o una casa perderla así Una mansión debió de haber invertido por una cosa así. buen, Sí, buen dinero. Pero pues está en La bolsa. Entonces, sí. Me construyó otra. Exactamente, con este nivel de exposición, pues no tuvo problema. Le dijo a Herbert, no, oye, ocupo que me adelantes el aguinaldo. Ocupo construir otra mansión. Ay, otra vez tú, Robert. Ya, nada, saca el cheque aquí. Se lo daba. Y después hubo más gente, después a él más gente que vivió ahí. Sí. De hecho, esta propiedad estuvo casi 40 años sola. No había alguien que viviera, digamos, de planta. Primero, cuando muere, aquí no se ponen de acuerdo en cuanto a las fuentes. Hay algunos, bueno, quien la adquiere es una familia de apellido Kiefer. Pero hay unos que dicen que la adquirió en 1941, cuando todavía estaba vivo Robert. Y hay quien asegura que la adquirieron después de su muerte, en 1948. Sea como sea, los Kiefer fueron los siguientes propietarios. Compran la casa, muere el esposo y la viuda Kiefer se queda con toda la propiedad. Ella la divide en 3 partes, la propiedad. Pero curiosamente, la parcela, que es la que contenía la mansión, esa propiedad le rebotó varias veces, le regresaba a la señora a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, le regresó fácil unas 6 veces. Entre gente que no podía pagarla, que se endeudaban, gente que se sentía incómoda ahí. Supuestamente en estos 40 años no pasó nada paranormal, pero la gente se sentía incómoda al vivir ahí, o sea, entraba y como que las no se malas vibras. y se iban, la dejaban, o nada más iban a veces, se quedaban unos días, un fin de semana, no les gustaba, se iban, se la regresaban a ella, o no podían pagar, y otra vez le caía a ella. El chiste es que fue muy curioso porque a lo largo de la historia, todas las veces le regresó. Dueño que había, propietario que había, no importa qué pasaba, le regresó. O sea, era un negociazo para ella, porque ella le volvía a la casa, le pagaban obviamente las rentas o la compra, y le volvía a regresar, y la volvía a vender o a rentar, y le volvía a regresar, la volvía a rentar y a vender. O sea, la señora aquí se hizo millonaria en esta época de una manera monumental. De los puros depósitos. Exacto, y el lavar y todo. Sí. Entonces ya en 1969, te digo, casi 40 años pasaron, llegan los propietarios que más conoce la gente, por la que se hizo famosa esta propiedad y a quienes les ocurrieron las cosas más cañonas dentro de ella, que son los Hisham. Arnold, bueno, era una familia, el esposo Arnold, ella Ginger, y tenían una hija pequeña de nombre María. A esta familia siempre, bueno, ellos comentan que desde que llegaron empezaron a sentir cosas extrañas aquí. Desde el primer instante que pusieron un pie en la propiedad, ellos veían como que algo pasaba, como que no les daba buena vibra desde el primer instante. Bueno, obviamente como cualquiera que llega a una casa nueva, pues encuentra sus detalles, ¿no? Piensas en remodelarlo, aunque sea pintura, algunos detallitos que arreglar. Y sucede que empiezan a llamar gente que se dedica a eso, a la construcción, para hacer unas reparaciones.
se encuentran con el caso extraño de que nadie quería ir a ayudarles a la casa. No. Ya desde ellos, pero dicen que cuando los llevaban, por ejemplo, digamos que ellos encargaban algo, alguna herramienta o algún material para hacer una reparación o alguna remodelación. Dicen que la gente que llegaba, lo cuenta Ginger misma, llegaban y que no llegaban ni a las escaleras. O sea, en la calle les estaban entregando, digo, no en la calle, sino allá afuera del coche, les estaban entregando ya las cosas porque no querían ni siquiera acercarse a la propiedad. Caso extraño en ese momento, pues se les hacía curioso, ¿no? Que no tenían esa ayuda de otras personas, que nadie quería ir a auxiliarlos con reparaciones pues sencillas al principio, ¿no? Que querían hacer ellos. Mucho menos una niñera o alguien de limpieza, ¿no? De hecho, sí, nadie quería llegar a la propiedad y cuando les llamaban ponían de pretexto que estaban enfermos. La mayoría siempre decían eso, les hablaban y les decían, no, es que estoy enfermo, no puedo ir, me salió un imprevisto, tengo un pendiente. Se les empezó a hacer raro ya después de que tantos se enfermaban, decían, no, pues este pueblo debe haber una epidemia, ¿no? Así como de la gripe aviar o no sé. Hasta que llegó un trabajador que les esa es la solución siempre. Los mexicanos. Ellos sí, es que los mexicanos somos muy trabajadores. A todos le entramos. Nosotros le entramos a todo. Claro. Entonces sí, ahí tienen razón, nosotros sí le entramos y es extraño porque supone que hasta este punto que llegan ellos cuando comienza todos los foros y hasta ahí cuando empiezan a arreglar supone que todavía la historia no era tan grande de la casa, habían ocurrido 2, 3 cosas, pero como no comentamos nada importante, se supone que Robert Lamont, él no habla de lo que le sucede públicamente porque era una figura pública, exactamente. Entonces es extraño que ya todo el pueblo cercano, todos los lugares cercanos, ya tenía conocimiento de que el lugar parecía embrujado, sin que la historia, según como que lo que se comenta, se había hecho pública hasta ese momento. Es que me imagino que era por lo mismo que durante 40 años la propiedad no ha sido ocupada. La compra uno, no se quiere quedar, la compra otro, no se queda. Empieza a crearse una fama de ser una casa maldita, donde nadie la puede habitar, donde nadie quiere quedarse, donde siempre le regresa la misma dueña. Entonces va creando tu leyenda, ya sabes, aparte son, pues, sí, de por sí siempre hay leyendas en los lugares. Entre más pequeño sea el lugar, pues obviamente la leyenda se hace más grande. Sí, y vaya que en los pueblos o en las ciudades, pues todo se sabe. De hecho, como aquí en Morelia. Sí. Algo así. Entonces me imagino que por eso fue creando fama. Y bueno, sí hubo por ahí uno que otro trabajador que accedió y que contaban que les pasaban cosas como que se les perdían la herramienta, que los aparatos eléctricos, ya también dentro de la casa, la familia comenta que aparatos eléctricos fallaban de la nada, volvían a funcionar solos completamente, algunos muebles de la casa se movían, y ellos pensaban, por ejemplo, en su remodelación, digamos que en este cuarto no les gustaba un sillón o algo, ¿no? Lo sacaban de ese lugar para llevarlo a otro lado, y al otro día ya estaba otra vez en el mismo cuarto. Entonces al principio ellos echaban como la bolita, ¿no? De, no, pues a veces me está jugando una broma o algo así, mi esposa decía Arnold, pero no, o sea, todas las cosas sucedían y no tenían explicación. John, deja de bromear. Yo pienso que por eso también se regaba más los pocos trabajadores que se accedieron a ayudarles en el momento en la casa, que aquí mismo, pues, como aceptaron el trabajo, renunciaron, ¿no? Lo dejaron por esos detalles que se encontraron en la casa. Y de hecho fue un trabajador el que les comentó que fue cuando ellos se enteraron, porque obviamente ellos no sabían que esta casa tenía su historia de tener fenómenos paranormales, pero un trabajador sí les dijo, o sea, ¿sabes qué? Yo a la mansión La Monta, en ese momento, estas son fotos reales del interior de la casa, de las pocas que se han podido tener del interior, casi siempre son por fuera, hay muy poquitas de la parte de adentro, para que vean, aquí tenemos material inédito. Entonces, yo a la casa a la mansión Lamont, yo no entro ni de broma. Aquí están las coordenadas para quien tenga ganas de ir. Aquí les dejé las coordenadas. Y los lleva directo. Sí, aquí está. Aquí. Sí. Primero aquí podemos verle en nuestro buen Google Maps cómo llegar. Y en la parte de arriba les puse las coordenadas para que no se vayan a perder. Entonces, de nada. Ahí me avisan cómo les fue.
en la propiedad. Él sí les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a entrar a esa casa, a esa mansión, porque está embrujada. Y es la razón por la que nadie quiere venir. Entonces dijeron, entonces no estaban enfermos. Ahí fue cuando empezaron a entender. Y dijeron, ni modo, la remodelación la hago yo. O sea, no me importa, nadie quiere El mismo venir. señor empezó Ajá, a sí. remodelar. Y su esposa dijeron, pues vamos a echar una tuya. Le dijo a la Ginger, pues ya ni Pero es Pedro, una dijo, casa Juan, enorme, está enorme. Sí, exactamente. imagínate, si yo con mi casa no puedo, que voy a andar remodelando una mansión. Pues nunca acabo. Entonces empiezan, comenta aquí, bueno, unos años después comentó Ginger que para ella fue muy extraño porque empezó una obsesión que ella no se dio cuenta hasta después, ya cuando lo cuenta, cuando sale de todo esto, pero empezó una obsesión de ella por dejar la casa justo como estaba antes. Empezó a buscar papel tapiz igual, la pintura del mismo tono, pero obsesionarse a un grado de que si no estaba pintada la pared del mismo tono que antes, se desesperaba, se enojaba, se estresaba, se frustraba, tenía que ir a buscar la pintura igual. Y ella sin darse cuenta, o sea, digo, lo comenta años después, que ni siquiera entendió en qué momento nació esa obsesión de dejar la mansión justo como estaba al principio, como la había dejado Lamont. Exactamente. Y que tú dices, en este aspecto yo creo que se parece un poco como vemos, como mencionaste, la mansión Winchester. Exacto. La obsesión que se crea en su dueña, de que bueno, allá es algo diferente, ella dice que... Hay muchas habitaciones. Exactamente. Ella dice que los espíritus y demás le decían que no dejara de construir y dedica su vida a eso, ¿no? Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y en un momento regresamos para seguir platicando del tema. Conspiración paranormal. Camelia, Terraza Bar, Centro de Espectáculos. Avenida Periodismo 69. La noche es mejor en Camelia. Los mejores grupos, norteños, bandas y salsa. Jueves a domingo, pomos, 650 pesos. Ven y diviértete. Camelia, Terraza Bar. Vinos y licores, el mejor. Mayoreo y menudeo. Visítalos en el Mercado de Abastos, calle Piña, Block 5A. Teléfono 333-2809. Los mejores precios y calidad. Vinos y licores, el mejor. Es una locura el decir que no te quiero. Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos especialistas en transporte público. Contamos con extenso surtido en refacciones, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-7495. 299-7495. Somos Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos el pariente.
Barbacoa de res Pepe. Tacos y consomé de barbacoa de res. Variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada. En Virrey de Mendoza, 1349. Contamos con variedad de platillos para tus fiestas. Barbacoa de res Pepe. Proveedora de lácteos y carnes frías ProLacFree. Variedad de productos de primera necesidad para usted. Carnes frías, quesos, cremas, embutidos y mucho más. Visítalos en Calle Naranja, Block 1, Bodega 1 y 2. Mercado de Abasto, 323-0616 y 323-0858. ProLacFree. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a mandar saludos. Varias personas que nos están aquí dejando comentarios en la transmisión de Facebook. Para Scratching Boy Sonker, Marroquín Flaquis García, para Jesús Ponce Pérez, para Moni Toledo. Saludos, Moni. Saludos para mi hermana, para Naela, para Sherlyn, que nos está viendo también, para Lumora, para Cice Campos, Moni Morales también. Un saludo y un beso para ella. Lindy Sola, saludos chicos, hola. Para Luisa, también nos está viendo, un saludo. Para Carlos Gama, que también nos está viendo, también un saludo para él. Para mi cuñado, para Juan también. Dosa, que nos está viendo, dice Demonios del Mal, muchos saludos. ¿Cómo los demonios del mal nosotros? No, por favor, no, eso no. Para Carlos Ezequiel, saludos amigo, todo lo que estás viendo. Para Madot Esmurria, nos pone que Cristo viene, pero no sé cuándo. Sí. No sé cuándo. Julieta Azul Gutiérrez Reina, también un saludo. Hay varias personas aquí que nos estuvieron poniendo que falló un poco el audio, así que ahorita les voy a dar un pequeño resumen. Al principio les voy a dar un pequeño resumen para los que no pudieron escuchar. Para Carlos Iván, un saludo también para él. Para Gaby Gago. Iratzeni Camacho Reyes también nos está viendo, y Antonio Bravo, que nos pone cómo se llama la mansión, cómo se llamaba el dueño, no te alcanzó a escuchar. Bueno, pues esta es la mansión Summerwind, está en Wisconsin, está en la orilla de un río, es una mansión que se construyó a principios del siglo XX, una de las mansiones, supuestamente es una de las casas más embrujadas en todo Estados Unidos, y el primer dueño, por así decirlo, fue Robert Patterson Lamont, que fue secretario de los Estados Unidos durante la administración del presidente Herbert Hoover, que fue el presidente número 31, ahorita Donald Trump es el 45, esperemos no se reelija. Esperemos no lo reelijan, por Dios, no voten por él ya se equivocaron una vez, dos, ¿no? Entonces, bueno, esta mansión desde el principio, supuestamente, él hasta que cumplió 15 años con su esposa en la propiedad fue cuando tuvo un encuentro con un fantasma, al que él comenta que le dispara, él hace 2 disparos, las balas le atraviesan y se incrustan en una puerta. Después de esto, la casa queda 40 años vacía, hasta que llegan los Hinshaw, que es donde nos quedamos en la historia. Sí. Era Arnold y Ginger. Entonces, como comentabas tú, ellos empiezan a tener desde el primer día encuentros paranormales, escuchaban pasos que los perseguían o que iban caminando atrás de ellos, y al voltear no había nada, el rechinido de dientes, ellos dicen que era constante el rechinido de dientes, puertas y ventanas que se abrían solas, sin que hubiera viento por medio que lo realizara, obviamente, objetos que se caían,
También comentaste, fallaban los aparatos electrónicos de un momento a otro y de igual forma se componían solos o se arreglaban sin una explicación aparente. Nadie quería pasar. Nadie quería pasar, exacto. Ninguna persona quería ir ahí, ningún trabajador quería ir porque ellos querían arreglar la casa, ningún trabajador quiso ir. Siempre decían que estaban enfermos o tal cosa. Veían sombras pasar. Una mujer, ellos comentan que empezaron a ver una mujer en el comedor, básicamente que deambulaba por el comedor justo donde Robert Lamont y su esposa tuvieron este encuentro en los años 30, más o menos en 1935, donde vieron este fantasma masculino, pero ellos veían una mujer que deambulaba por la cocina. Susurros, dicen que se escuchaban como voces, como pláticas en las habitaciones, y cuando abrían la puerta, cuando entraban, ya no había nada. A fin de cuentas eran muchas cosas las que ellos desde el principio, tanto Arnold, Ginger y su hija María, empezaron a ver, a percibir. Otro dato importante, digo, porque yo soy cinéfila, no hay película, no hay película. De hecho, hay que hacer una de la mansión Winchester, sí hay. Y sobre todo de esta familia, tendré que ser la película. Pero bueno, de lo que hablabas antes, de Ginger, que se empieza a obsesionar, es porque principalmente ella era la que más le sucedía. Obvio, porque estaba en la casa, ¿no? Me imagino que Arnold salía a trabajar, entonces medio le quería y medio no. Y la que tenía como el objetivo de dejarla, restaurarla como era originalmente. Exacto. Sí. Entonces, Ginger dice que se obsesionó tanto, principalmente, como decías tú, con irla restaurando y dejándola de una forma que se viera decorada como estaba anteriormente cuando la habitaba Lamont, pero también su obsesión iba más allá, así como de, ella dice que hasta empezaba a poner trampas como por si ella pudiera atrapar lo que, digamos, al ente, al espíritu, o sea, era tanta su obsesión que ponía, o por lo menos para probarle a Arnold de alguna forma que sí estaba sucediendo lo que ella le contaba. Otra cosa que no hemos mencionado, las niñas empezaron a tener pesadillas, la niña empieza a tener pesadillas, y no sé si es la misma mujer de la que tú hablas, pero leí también que veían una mujer que trataba así, que iba como caminando, y a pesar de que trataba de caminar hacia adelante, retrocedía, o sea, se veía como que quería avanzar, pero iba más bien como retrocediendo, ¿no? No sé si es la misma mujer, de la que hablas. Creo que dicen que se iba como alumbrando ella sola. No sé si a lo mejor una especie de aura, desprendía una luz de su cuerpo, entonces es así como la divisaban ellos, porque desprendía esa luz, y lo raro era eso, que caminaba, pero iba como alejándose, como si viniera hacia ti, imagínate, pero se iba alejando más bien hacia atrás. Ay, no, qué horror. Sí. Pero qué chido, así nunca te alcanzaba. Yo creo que tenía la cabeza al revés. El paso de la luna. Ay, no se me vaya a aparecer, No, esa no está, Wisconsin, no te apures. Esa no cruza el lago. No puede salir de ahí, está atrapada. Entonces aquí es lo que decían, que se parece, tiene cierto parecido con la mansión Winchester, con Sarah Winchester. De hecho, lo hubieran contratado, ¿te acuerdas cuando empezaron? Sí, para remodelar. O sea, era la mejor arquitecta de la historia de ella. Sí, buenísima. Sin ser ingeniero. Por cierto, Robert Patterson Lamont era ingeniero civil de profesión. Ella, sin ser ingeniera civil, sin ser arquitecto, sin ser nada, pudo construir una majestuosa mansión que llegó a tener 7 pisos, llegó a tener 500 habitaciones. O sea, la señora Winchester era lo in de lo in en su época. Yo lo hubiera contratado. Lo que coincidían básicamente era que tenían un estilo victoriano las dos mansiones. Sí, claramente se ven las imágenes. Nuevamente vemos la imagen de cómo está actualmente, los vestigios que quedan, las dos chimeneas, lo que dice Carlos, la escalera de piedra. Hay mucha gente que va a hacer obviamente exploraciones todavía al día de hoy, y que cuentan que suceden todavía cosas paranormales. Muchos reportan que los han arañado, que alguien los agarra, que sí captan psicofonías en ese lugar. Ahorita Ay, Dios. Sí, estamos viendo, y sí se presta para eso, ¿no? Por el lugar, por el campo, por el hecho de estar desolado, a pesar de que ya no está la construcción, sigue habiendo las manifestaciones.
Entonces, pues ya, cuando ningún trabajador quiere ir a la casa, dicen, pues nosotros vamos a remodelar. Ella empieza con esta obsesión, empiezan a buscar tapiz igual, misma pintura, mismo acabado, mismo piso. En una de esas ocasiones en que Arnold está pintando uno de estos roperos, el ropero está empotrado en una habitación. Él comenta que él quita una caja de zapatos que estaba ahí y descubre un agujero, un hueco. Es un hueco muy pequeño, pero él a lo lejos puede observar que hay como restos. Lo primero que él piensa obviamente que son restos de un animal, pero no alcanza a entrar. Era un hueco muy pequeñito. Le habla a su esposa, le habla a Ginger, le pide la linterna, alumbran, aún así no alcanzaba a ver porque estaba todavía un poco lejos, y le pide, o sea, qué manchado, ¿por qué son así? No le pide, lo obliga. Le exige, ¿verdad? Exige a María, a su hija, que entre al hueco. Métete. O sea, qué malvados padres, nada más, para eso los Es tienen. lo que cabía. Pero la pequeña, pobre e inocente María no tenía ninguna necesidad de esto. Bueno, entra María La y se niña. encuentra con un cadáver humano. O sea, imagínate Ay, qué no, trauma. Pobre niña, ¿no? sí, Había no. necesidad de esto, ¿verdad que no? No, qué horror. Si quieres. Entra y descubre un cráneo que todavía tenía algunos cabellos pegados al mismo. Descubre una pierna y un brazo. Supuestamente ellos no dieron, así lo dicen, es lo que comenta Ginger, no dieron aviso a las autoridades porque ya tenía mucho tiempo el esqueleto, entonces no quisieron hacer como que grande la noticia, como que no se les hizo relevante, que obviamente lo es, pero a ellos no se les hizo relevante avisarle a las autoridades que tenían un cadáver en su propiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, y de aquí es como ellos le empezaron a dar explicación a todo lo que sucedía en la casa. Dicen, bueno, seguramente es por este cadáver, seguramente ese es el espíritu que anda vagando por aquí. Gracias a esto le empezaron a dar explicación. Pero de aquí, de este acontecimiento, de este día, es cuando empieza a ocurrir lo más cañón, lo más fuerte. Dicen que literalmente Arnold perdió la razón. Empezó a vagar por la casa, dejó de ir a trabajar primeramente. Se la pasaba todo el día vagando en la casa. En la recámara principal se paraba frente a la ventana, la que daba, digamos, al lago, y se quedaba ahí por horas viendo hacia la ventana sin hacer absolutamente nada. Cada vez era más malhumorado, cada vez tenía peor humor, más enojado. Empezó a tocar el órgano, tenían un órgano ahí, pero comenta tanto su hija como Ginger que lo hacía de una manera muy lúgubre, muy fúnebre, muy oscura, y que según él eran las voces en su cabeza las que le decían que tocara esta música, que la tocaba durante toda la noche, no dormía por estar tocando esta música. Bueno, Arnold fue el que tomó la decisión en primer lugar de digámoslo así, de hacerse de la vista gorda, ¿no? De volver a sellar el agujero, pintarle como si no hubiera pasado nada. Pero como dice Carlos, o sea, fue como peor, ¿no? Porque es como si algo se apoderara de él y empezaba a tener este comportamiento donde pierde la cordura y empieza a volverse más distante también de su esposa, de su misma hija, comportamiento que ya mencionaste muy extraño. Pero aquí viene luego después una anécdota de la familia ya muy fuerte, que es cuando ellos tenían de mascota un mapache. ¿Quién tiene un mapache de mascota primero? Para el lugar donde vivía, siento que no tiene cosa rara. ¿Crees? Y yo nunca había oído que nadie tuviera un mapache de mascota. Para mí eso sí fue nuevo. Entonces, bueno, bien, resulta que tampoco pude investigar el nombre de la mascota. Exacto, eso también fue una de... La que tuve que dormir ayer, pero bueno. Entre eso y lo del postre. Sí. Ayer no dormí nada. Claro, fue una noche muy triste. Entonces, bien, se pierde la mascota y comportamiento raro de Arnold es que primero lo toma él como si nada, ¿no? O sea, ya regresará, simplemente salió al campo, tal vez a buscar algún animal de su especie y ya. No hace caso a la esposa ya de su niña, que obviamente pues extrañaban a la mascota, ¿no? Querían otra vez de vuelta. Entonces no les hace caso, los ignora, ellas empiezan a buscarlo. Pero luego, ya en la madrugada de esa noche, resulta que obliga a la niña y a la esposa y salgan a buscarla, ellas solas. En la noche. En la noche, en la madrugada.
al bosque y no solamente ahí en la cercanía, sino quería que se adentraran lo más posible, y la niña sola, que se adentrara al bosque lo más que pudiera. Ay, no. Así de, más María, ahí a 1 kilómetro hasta aquí, papá, más María. Ay, ya está, Pues cosa rara, pues obviamente a la esposa no le parece, a Ginger, empiezan a tener esos conflictos de pareja por cosas, como dice ella, que cosas sin sentido, cosas sin razón, que él, pues de la nada, mal humor, como dice Carlos, o como les digo, o sea, ya muy frío, muy distante de ellas, pero esta actitud pues ya rebasa, ¿no? Toda la relación de ellos. Obviamente pues ya Ginger trae a su niña, pues lo dejan pasar, a pesar de que él quería que siguiera buscando a la mascota, y él desde ahí, desde la mansión, muy tranquilo. Pero bueno, ya el siguiente día pasa que el mapache no se había escapado, no se había ido. Ginger lo encuentra afuera en las escaleras. Estaba el mapache, estaba la mascota ya muerta, no tenía cabeza, la cabeza estaba separada y estaba como roto los huesos, o sea, como si lo hubiera apretado, como si alguien lo hubiera, obviamente fue Arnold, ¿no? Es raro, ¿no? Porque imagínate, los buscan cuando él sabía que estaba la mascota muerta ahí. No, aquí interesante o es también saber de quién era el cadáver. O sea, quiere decir que desde antes ya había pasado cosas graves. Aquí vamos también como el cadáver. Ay, perdón, es que yo quiero saber. Yo creo la parte de que ellos no reportaban el cadáver, yo creo que si encuentras un cadáver en tu casa, yo creo que es lo normal, que lo hubiera reportado a la policía y más. Pero ellos comentan posteriormente que por el hecho de haber pasado a lo mejor tanto tiempo que creían que ya estaba ahí el cadáver y demás, y creían que podían haber tenido algún tipo de problema, que les iban a echar la culpa, porque como habíamos comentado, ya había habido todos esos rumores de que la casa pasaba cosas extrañas, y podían tomarlos de loco y que ellos mismos habían matado a la persona. Y ellos dicen que por eso deciden no informárselo a la policía. Pues sí, porque la policía nunca te va a creer que hay cosas paranormales. Como iba a tu casa y nunca te diste cuenta por tanto tiempo, ¿no? De que estaba ahí. Que ahorita que lo que decías del cadáver, pasa también. Otra anécdota es que dicen que la paranoia y todo lo que le afectó a Arnold ya la esposa ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Ella quería, bueno, ahorita nos está avisando nuestro productor, vamos a ir a otra pausa comercial. En un momento seguimos platicando porque ya se pone mejor la historia. Esto es Conspiración Paranormal, regresamos. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Con un menú variado, te ofrecemos omelets, chilaquiles, huevos al gusto, hot cakes, tortas, ensaladas y mucho más. Visítanos en Bucareli número 40, Colonia Lomas de Guañagareo. Servicio a domicilio 209-2022. Desayunos, jugos y licuados, Tony's.
Mariscos, el Tony. Del mar a su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar. Tostadas, cócteles, filetes. Visítalos. Bucareli, número 50, Colonia, Lomas de Guayangareo. Servicio a domicilio 4432-79-1911. Mariscos, el Tony. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a mandar algunos saluditos rápidamente para Paola Farías, que te saluda, te dice qué Ay, bonita saludos, eres. Paola, muchas gracias. Para Abrego Rangel Paola. Ay, mi prima, saludos, Saludos Pao. a la prima. Saludos. Para Miguel San, que pone, hubiera puesto una pianola. Para Iván, para nuestro primo, saludo. Para Lu Mora también, un saludo para ella. Beso. Y pues ya saben, alguien más que quiera algún saludo, nada más que nos dejen algún mensajito. Cualquier persona que nos esté viendo en este instante, cualquier parte del universo, cualquier zona horaria, cualquier idioma, le mandamos un saludo. Ya, Y gracias por recordar. vernos. ¿Quieres mandar un saludo a alguien en Ay, especial? pues saludos a mi hermano, a mi mamá, a Moni, a todos ahí en la oficina, a mi tía Berta, que me está viendo también. Saludos a Les todos. quiero mucho, a mi familia y amigos de Facebook también. Perfecto, gracias por seguirnos viendo, gracias por vernos. Un saludo a mamá también. Y pues a todos los que nos estén viendo en este instante. Entonces, bueno, comentábamos de la locura que atraviesa Arnold, todo lo que le pasa, lo del mapache fue lo último, el mapache cuando lo mata y hace que la familia vaya a buscar. Pero también Ginger salió, digamos, dañada o afectada con todo esto. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? De hecho, bueno, ella empezó a vivir pues ahora sí que en el bosque, y fue tanta su histeria que empezó a querer tratar de suicidarse. Entonces, pues sí, qué feo. ¿Qué onda con vivir en el bosque, no? Sí, y bueno, Ginger cae en depresión. El Es frío. como una profunda depresión, más que nada por los problemas que ya tenía, digamos, con Arnold. Imagínense, ella pues no podía abandonarlo y llevarse a su niña, pues a dónde. Como decía Carlos, deja su trabajo. Entonces imagínense ya la electricidad, el gas, o sea, se los cortan los servicios. Se menciona que empiezan ellos a vivir en la sala nada más, y que ahí empiezan a quemar muebles como para calentar, porque para esto pues ya estaba el invierno, ¿no? Ajá. Entonces como para calentarse empiezan ya a quemar los muebles, a lo mejor hasta para cocinar tal vez. Ginger y El Arnold mapache ya... sirvió mucho en esta época. Y aparte él ya no tenía trabajo por su locura, entonces ya no tenían ingresos. Sí, no, exacto. Entonces, pues, imagínate, Ginger y él, pues ya no se hablaban prácticamente, o sea, es como vivir con un desconocido, y que decía que hasta el habla perdió, o sea, ya no hablaba con ellas, ya para nada, como un fantasma ahí deambulando, como dice Carlos, en la casa, hablando como si tuviera una paranoia, ¿no? Como si estuviera muy perturbado. Entonces Ginger cae en esta depresión, y como dice Ari, incluso hasta piensa en eso, en el suicidio. Tal vez se detuvo por su niña, no sabemos. Algo que decías de la persona que sale aquí en las fotografías, hay otra cosa curiosa, que la niña, yo no sé si sepan que los niños pues, son más sensibles a todo eso, más susceptibles. Entonces la niña empieza a decirle a la mamá más cosas que ellos no se percatan de la casa, y llega el momento que hasta ella nombra, porque resulta que ella creía que su papá estaba siendo poseído por algún espíritu,
Y la niña incluso le pone un nombre, lo llama Jonathan. Tal vez era su amigo fantasma, pero así lo nombra ella Jonathan. Entonces lo curioso aquí, lo curioso aquí es que había sido, ese lugar había sido, no sé si era el dueño o había sido habitado por un tal Jonathan, no recuerdo el apellido. Jonathan Carver. Jonathan Carver era un explorador, no sé si en el siglo XVIII se extravió por esa zona, o sea, nunca fue recuperado su cuerpo, no se supo qué fue de él. Entonces coincide como que el nombre que da la niña con esta persona, que es la fotografía de la que estábamos viendo, él es el personaje, Jonathan Carver, y entonces se supone, ahí está la imagen, se supone que puede ser el cadáver que se encuentra Arnold en aquel agujero, por eso es lo que nos preguntabas, es como que lo que viene a relacionar, como a atar los cabos sueltos, ¿no? Digámoslo así, como buscar una explicación podría ser esa. Sí, él era un explorador inglés y se supone que él viajó por el río Mississippi y se comenta que fue el primer explorador inglés en llegar a digamos, transitar más o recorrer más territorio del río Mississippi. Se pudo meter hacia el oeste de los Estados Unidos, hasta el oeste americano. Fue el explorador que más lejos llegó, por así decirlo. Él fue dueño de esta propiedad, obviamente, antes de que existiera la mansión Lamont y cualquier otra cosa, pero lo engañaron. A él lo engañaron y murió en la quiebra. O sea, murió en la ruina sin tener casa ni nada, porque lo engañaron al momento de firmar los documentos y los papeles. Entonces él dio todo su dinero, pero se quedó sin propiedad ni nada. Entonces piensa que el fantasma estaba enojado por eso. Él, claro, y con razón. Y el cadáver es de él, de Jonathan Carver, de este explorador. Y que bueno, es la historia que se cree, pero con lo que parece el cadáver, como lo encuentra, los vestigios, sobre todo la evidencia de que algún técnico tenía algo de pelo pegado al cráneo. Lo que piensan quienes vieron después esa evidencia es que no parecía que tuviera tanto tiempo de muerto. Todavía quedaba algo de pelo, lo que quiere decir que si hubiera estado algo en ese lugar mucho más tiempo, como sabemos los animales y demás, se descompone. El cráneo queda prácticamente nada más. Entonces lo que se piensa es que no era una persona que no haya muerto mucho tiempo después de que ellos lo encontraron. Además, si se fijan, eso no explica las otras apariciones. Claro. Por ejemplo, la dama de blanco que veían, o cuando las personas que trabajaban en el servicio de Lamont hablaban de otras apariciones, eso no lo explica. Sí. Estamos hablando de solo una persona que era Que quizás Jonathan podría ser el que vio a Robert al que le disparó. Podríamos pensar, porque era una figura masculina. Yo creo que hay que mandar el video, ¿no? Correcto, sí, vamos a ver el video de lo que es hoy en día, obviamente, lo que queda actualmente de la mansión. Ahorita que lo veamos, explicar por qué es lo que queda, no hemos llegado a ese punto. Ahorita que la veamos entender y les expliquemos por qué no hay más rastros que esto. Como les comentaba Rafa, es todavía la gente que puede ir a hacer exploraciones, un lugar ya libre, porque ya no hay prácticamente nada ahí. Entonces vamos a ver un poquito y regresamos para explicarles lo último de ese interesante tema. Okay. Vamos al video. Regresamos. Hello everyone and welcome to my channel. In the spirit of all these I show you mine, you show me yours videos, and for keeping in the season, I thought I would start a video of haunts, haunted places. And this area here, this house is notorious as being quite possibly Wisconsin's most notorious haunted house. This is what remains of Summer Wind Mansion, and I won't bother listing off the history of this place too much. I'll link it in this description, but this place has had a lot of ghost sightings. Usually this time of the year, my friends and I would go back here and
and check this place out. And I don't know, I guess I never seen anything. Some of my friends claim they have. I personally, whatever. But I will say the place is creepy, especially at night. There's definitely some weird things that happen, which maybe they're explainable, maybe they're not, but just strange. So this is one of the two chimneys that were in this house. Kind of even weirder. So this house was here till in its full state until like 1988, when it was struck several times by lightning and burned to the ground. So I'm sure that doesn't do the skeptics as far as the mythos of this place any favors, because that is just weird. I mean, look at this place. So all these old stone walls and that surrounded the perimeter of the building. Just strange. Kind of a shame, really. That was I never did see the house in its full state. I know people who have. They said the place was really weird. But then again, when you live in northern Wisconsin, what isn't kind of weird? Well, look at the pretty ivy. I always thought this was kind of strange, these holes here. And of course, it is human nature to graffiti places because, yeah, why not, right? By the way, did you hear about that kid, that Chinese kid that went and graffitied the, 3,500-year-old Egyptian artifact? Yeah, smooth kid. So, yeah, and then this is the basement here, as you probably kind of figured. This house was several stories tall. It's very grown over now. This, especially compared to when I used to come here like 10 years ago, things are a little bit more difficult to get around. You can see this, that wasn't actually the foundation starting to come apart a little bit here. Huh. I will say though, in the grand scheme of things, isn't it interesting how nature just kind of reclaims? I don't know. I always thought that was kind of a beautiful concept. If I actually knew how to draw anymore and was capable of that sort of thing, I have some really cool mental images I'd like to get out there, but yeah, I don't know. Made it this long and I haven't done it yet, so don't hold your breath. Place is right on the lake too. It's kind of a shame that after all these years, nothing's ever really come of this. It's funny, people buy it, and people have tried to do stuff with it.
and most have, gone away due to the ghost stories and such. This latest, I guess, owner is Canadian. I don't know if maybe that's their house. I don't know, but it is kind of interesting how despite skeptics, nobody ever comes in here and just bulldozes this thing. So I don't know about the chimneys, but this is actually really cool here. I'm digging on these. Bueno, pues ya volvimos. Como vieron, está en ruina total. Ahorita les vamos a platicar porque ese es el final. Está un misterio así, para que se queden. Les vamos a platicar por qué está así, pero lo que yo les decía, qué buen material de las chimeneas, porque lo único que sigue de pie literal son las dos chimeneas. La escalera de piedra no está completa, ahí está una parte, pero si se dan cuenta lo que sigue de pie son únicamente las dos chimeneas y todo lo demás está en ruinas. Entonces así las construyeron a conciencia. Sí, imagínate. No, pero pues sí hay que hacer un tour. La próxima semana nos vamos a Wisconsin. Carlos Gama. Exactamente. Hacemos un en vivo ahí a ver qué pasa. No sé si Vive Viajando Tours nos pueda patrocinar este viaje Ay, de verdad, sí, al condado de Vilas, si fuera tan amable. Claro, ya sabes, contactamos Carlos, amigo Carlos Gama. Así se arma. El productor puede mandar la imagen, porfa, de recorrido. Mira. Ese mandó precisamente hablando de Carlos y Vive Viajando Tour. Va a ser el último recorrido al panteón de la temporada. Entonces aprovechen. Wow. Vamos a acompañar vivo. Sí, claro, vamos. El viernes 21 va a ser el último recorrido para el panteón de este año, yo creo. Para que se acompañe, daremos acompañar a Carlos para que empiecen ya a reservar, ya están listas las reservaciones. Y ya saben, ya hemos ido. ¿Es en el municipal? A acompañarlo. Y vamos a acompañar otra vez. Y ya dijo ahí que nos va a acompañar. Entonces, no. Vamos a estar por ahí para que empiecen ya a reservar. ¿Ustedes ya han ido a ese recorrido? Ya, fuimos. ¿Y qué tal? Sí. Está muy padre. Padre, o sea, padre de que sí da un susto o no. Cosas. Es que está muy. No quiero contar obviamente mucho. Para que vayan, por favor. Pero te lleva a lugares que, por ejemplo, yo no conocía y que me imagino que mucha gente no conoce que existen dentro del Panteón Municipal. Es un muy buen recorrido, son aproximadamente 3 horas del recorrido. Sí te lleva por lugares emblemáticos del lugar. Van personas certificadas, guías certificados, te van contando historias y leyendas tanto de Morelia como del mismo Panteón. La verdad, o sea, primero como recorrido histórico es excelente porque te enteras de muchas cosas que no tienes idea. Y obviamente estar dentro de un panteón, las cosas que puedes llegar a ver, lo que puedes llegar a sentir, entonces es muy recomendable. Otra cosa, ya por último, recuérdenlo, las momias, o sea, importante, no sabe que hay momias aquí en el Panteón Municipal. No sabía. También ahí las pueden conocer en el recorrido. Entonces, para que acompañes aquí a los amigos de Vive Viajando, gracias por la invitación que dejamos. Acabamos de ir por esa semana pasada, un muy buen recorrido. Fuimos a un edificio del centro histórico, muy chido. Gigante lugar, es un lugar. Es como los magios, no podemos decir nada. Exacto. No podemos hablar al respecto. Saludo mágico. Pero el recorrido y tenemos acompañándolos y pues, hay que reservar ya con Carlos ahí Viajando Tours para que empiecen a reservar antes de que acaben los lugares para el último recorrido del Panteón de este año. Y preparen algo para Wisconsin, ¿no? Sí. La película, ojalá que pronto, ¿verdad? Vamos a filmar la película. Imagínate, de aquí a Hollywood, millones de dólares. Hollywood. El león dorado, luego vamos a ganarlo, ¿no? En vez de Alfonso Cuarón y todo, al carajo. Entonces, bueno, ya después de que ocurre todo esto, obviamente Arnold y Ginger se divorcian. Obviamente, después de todo lo que habían pasado, ya hubiera sido muy enfermizo quedarte en esa relación. Hay gente que lo hace, pero no es recomendable, ¿verdad? Entonces ellos se separan, Ginger se va con sus papás y con la niña, obviamente.
Dicen que de aquí en adelante nunca se supo más de Arnold, que él abandonó la propiedad y nadie supo qué pasó con él. No saben si murió, se volvió un vagabundo o quién sabe. No sabemos qué pasó ¿Y con de la niña con el buen Arnold. María? Ajá, María se fue con su mamá. Ginger llega a vivir con su padre, que era Raymond Bobber. Aquí es curioso porque, bueno, Raymond sabía obviamente la historia, la leyenda de la casa. Ellos tenían dinero, entonces voy a comprar la propiedad y la voy a convertir en un restaurante y en una posada, porque con la historia que tiene, obviamente va a ir mucha gente, ¿no? Claro. Va a ser como pan caliente, todos van a querer ir a este lugar. Ginger le cuenta, perdón, porque él no sabía qué es lo que había pasado Ginger dentro de la propiedad, no conocía los detalles. Le cuenta todo, desde lo del cadáver, las apariciones. Él, su padre, Raymond, y su hijo Carl, que era un veterano de Vietnam, van en ese instante a la propiedad a buscar este cráneo. Y comentan que ya no lo encontraron. Ya Sí, no Jonathan. encontraron esto. Antes de eso, el señor Raymond, cuando iba a hacer, tenía la idea de hacer su restaurante. Se habla de que también iba a llegar a hacer obviamente remodelaciones, ¿no? Modificaciones a la construcción para adecuarla al restaurante. Entonces aquí cosa interesante, que ellos empiezan a diseñar los planos y todo de cómo iba a estar, pero resulta que pasan cosas extrañas, que los planos, por ejemplo, ellos tomaban las medidas, ¿no? De una habitación, ¿no? O sea, aquí se va a tumbar esta pared, se va a hacer esto y así, y realizaban los planos. Resulta que después, horas después de diferencia, ya cuando iban a hacer ese movimiento, se habían modificado las medidas que habían sacado, ya no coincidía por nada. Pues obviamente no podían ni tocar la construcción porque todo estaba mal hecho, o sea, los planos estaban bien diseñados, pero las medidas No coincidían. cambiaban, se modificaban. Otra vez volvemos a lo mismo, las cosas cambiaban de lugar también, los objetos que había dentro de la habitación de la mansión. Y según supuestamente dice Ginger, que habían aparecido muebles de los cuales ya se habían deshecho ellos cuando vivían ahí. Cosa curiosa es Que ya está bien quemado, ¿no? Exactamente. Cosa curiosa es que lo que decía ahorita Carlos, cuando se entera de lo que pasa así, como lo del cadáver, dice que es en una cena que ellos estaban teniendo, donde estaban platicando ya de las cosas raras que pasaban cuando ellos querían ya empezar a hacer la construcción del restaurante, en una cena que le estaba platicando, ¿no? A su hija Ginger. Dicen que en ese momento la nieta, es que empieza a platicarle de lo que sucedió, del agujero que encontró su papá, de que a ella le hicieron entrar a verlo, a donde encontraron el cadáver, y fue ahí que decide él mismo investigar, ¿no? Ir a abrir otra vez el agujero donde le habían dicho que estaba, y oh sorpresa, no encuentran nada, no había ya ningún cadáver, no había nada, había solamente así como trapos viejos ahí. Entonces, pero él, fíjate, lo que es curioso es que a pesar de que no encontró, aún así le creyó a su hija, o sea, lo que le habían contado, que había el cadáver y todo. En primer lugar se indignó, ¿no? Porque no dieron parte a la policía por haber encontrado el cuerpo o el cadáver. Y pues ya fue de esa forma que desistió de hacer el restaurante también. En ese momento se abandonó la obra. Sí, yo creo que no puede haber nada más paranormal que esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea que una habitación cambie de dimensiones de un minuto a otro. Se haga más chica, se haga más grande. Tomas una fotografía y la habitación ya está más pequeñita. Así en un instante tomas una foto, a los 10 segundos tomas otra y la habitación ya cambió de tamaño sola. Tomas una fotografía y aparece un sillón. Cuando tomaste la fotografía, la habitación estaba vacía completamente, pero en tu fotografía aparece un sillón que no está ahí, únicamente viene en la fotografía que tú tomaste, pero no está materialmente en ese lugar, pero la cámara lo registró. Tal es el punto, esto ya es 1979. Ellos cuando llegan los Hinshaw, les comentamos, fue en 1969, han pasado 10 años, es cuando desiste Raymond de construir este mesón y este restaurante, porque dice, pues no, igual los trabajadores, porque él trajo trabajadores de fuera, igual que había hecho Lamont, porque de la zona nadie quería trabajar, empezaron a hablar de que se les perdían las herramientas, de que habían cosas raras, e incluso cuentan que les ocurrió algo muy similar a lo de Robert Lamont,
que en la cocina vieron también una figura que apareció, o sea, fue casi una calca de lo que le había pasado en los años 30 a Robert. Entonces él desiste de construir este restaurante y en ese mismo año, en 1979, él saca un libro con todas las vivencias, cuenta todo lo que pasó. El libro se llama The Carver Effect, haciendo referencia a Jonathan Carver, al explorador. Se llama A Carver Effect, Carver Effect, A Paranormal Experience, así se llama el libro. El efecto Carver, una experiencia paranormal, pero él lo escribe bajo un seudónimo. Entonces pone Raymond Bober, para que no supieran que era él, años después de supuestamente. Él se pone como seudónimo Wolfgang von Bober. De hecho, aquí traigo la imagen del libro. No sé si se alcanza a ver. No se ve. Él escribe ahí todas las experiencias, tanto lo que le pasó a su hija, a Ginger, a Raymond, a su nieta María, como lo que le pasó a él, a su hijo Carl, a su esposa Mary y a todos los trabajadores cuando intentaron remodelar la casa. En este libro cuenta todo. Él hace una investigación y da con lo que ellos creen que es el epicentro de todo la experiencia paranormal, que es Jonathan Carver, el explorador que hablamos. Entonces, pues desisten en comprar la propiedad. Nuevamente la propiedad le rebota a la señora Kiefer, que se seguía siendo millonaria año con año, así que nada, veía y otra vez. Estos pobres se fueron y contaron el dinero. Vuelven después de que le regresa la propiedad a la señora Carver, la vuelve a vender una vez más. Pues toma la que le vuelve a rebotar a la señora Carver nuevamente la propiedad. O sea, ya era como la 18ª vez que le regresaba. Llega el año de 1985 y un pueblo cercano de ahí llamado Lake, porque pues allá había muchos lagos obviamente. Los pobladores intentan demoler la casa. La policía del lugar, de la zona, argumentaba que los jóvenes iban ahí a hacer vandalismo, iban a hacer rituales, iban a hacer otras cosas más. Ya se imaginarán ustedes. Una borrachera. Que casi no pasa, ¿verdad? Entonces, este pequeño pueblo quería demoler la casa. No se los permitieron, a final de cuentas, no se los permitieron. Pero ellos decían que era lo mejor, y aparte por las historias paranormales que había, entonces lo mejor era demoler la casa para que ya ninguna persona se acercara ahí al lugar. No se los permiten. Llega 1986 y 3 inversionistas compran la propiedad. Después de estos 3 inversionistas la compra una familia canadiense que hasta el día de hoy es la propietaria. Hasta el año 2018 siguen siendo propietarios de ellos, aunque no la usan porque no hay propiedad ya. Resulta que una noche es el 19 de junio de 1988, una noche fría y lluviosa, hay una tormenta eléctrica, empiezan a caer muchos relámpagos en la zona, y curiosamente esa noche no uno, sino varios rayos, varios relámpagos impactan contra la mansión Summerwind, como es conocida ahora. Eso es curioso, primero porque estamos en la proximidad de un bosque y había árboles mucho más grandes que la propiedad que en teoría o por lógica tendrían que haber atraído los rayos. Después dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Pues no. en esa pinche mansión le cayeron como 3 rayos ese día. Destruyeron por completo la propiedad, como ya vimos, lo que quedó nada más. Muchos piensan, según las leyendas de la gente, que los mismos fantasmas o demonios de la casa la hicieron demoler por la maldición que había. A mí sí me parece que se autodestruyó. Hace 30 años entonces. Ajá, se autodestruyó así como los mensajes de visión imposibles. Pero a mí se me hace curioso que más de un rayo caigan en un lugar el mismo día, ¿estás de acuerdo? Sí, es casi imposible. ¿Qué tantas probabilidades habrá? Y pues destruyeron la casa, o sea, literalmente la destruyeron desde 1988, como tú dices, 30 años, no hay propiedad, o sea, no hay casa, sigue existiendo ese terreno, esa parcela,
siguen siendo dueña esta familia canadiense sin jamás haber utilizado la casa y sin lucrar con ella. O sea, ahorita está bardeado, obviamente es una propiedad privada que no cualquiera puede entrar. La gente, si buscamos videos en YouTube o así, la gente sigue metiéndose, obviamente, sigue haciendo sus recorridos, pero obvio se mete ilegalmente porque está bardeada y todo, o sea, es una propiedad privada como tal. Exactamente. Pues eso sería el final de la mansión, no sé. Literalmente lo del final. O sea, me imagino se quemó, ya quedó en ruinas. ¿Ya cenizas? ¿O completo? No queda nada. Menos las chimeneas que están chidas, es como para ir por una. Llevarte a tu casa, esta es indestructible. Yo creo la que podía terminar, ¿no? Una historia de terror podríamos llamarlo, ¿no? Creo que pudiera acabar de otra forma más cabrona, ¿no? Que caiga un rayo y se destruya lo que hay completamente. Pero como dice, algo que pues, no tiene mucha lógica que haya pasado el día de hoy. Antes de irnos, mandar también un saludo a María Segoviano Blancas, nos pone hola, un saludo también a ella, que está viendo el programa, a Nachito Fabián, también está viendo el programa, saludos también para él. Nachito. Y pues ya, lamentablemente se nos terminó el tiempo, ¿no? Ay, tan interesante. Ya vamos a echarnos otro, vamos a hablar de la mansión Winchester. La Winchester me encanta. No sé si quisieran dar algún apunte, algún comentario final, su opinión, ¿qué piensan? ¿Es una casa embrujada? ¿No lo es? Es el final de la historia, yo creo que es lo más, a lo mejor lo más impactante, ¿no? Porque está chido. Fuera de todo lo que hemos hablado, pues siguen siendo relatos y demás de la gente, lo que hayan visto. Pero la forma en que se destruyó, se destruyó, y que haya caído múltiples veces un rayo en una mansión, es algo que yo creo documentado, no sé cuántas hay en el mundo, porque pues, miles de casas de haber, y si hubiera pasado en cualquier casa normal, estaría habitada, hubiera habido muerte y sería noticia del mundial. Por lo mismo no creo que pase muy seguido, he pasado cuántas veces en la historia algo semejante y que destruya por completo una mansión tan grande. Afortunadamente nadie estaba. Digo, nada, los fantasmas, pero ellos nada les hacen nada del rayo. Yo estuve pensando por el lado fantasioso, por el lado paranormal, como tratando de buscar una explicación a lo que sucede ahí. Y por qué no pensar, sobre todo en lo que esté influenciado en mi caso, por ver muchas películas de terror y eso. ¿Por qué no pensar así que ese terreno fue utilizado en otros tiempos, tal vez en el siglo XVIII, en esos tiempos donde antes de que llegara el explorador Jonathan Carver, que a lo mejor ahí realizaban rituales paganos, rituales de brujería, sí. Tal vez hubo ahí sacrificios de gente, probablemente. De personas, o sea, como buscando el por qué no el ambiente, por qué esas energías ahí. Un cementerio indio que casi no hay. Y la otra, no, esos cementerios sí, no hubo, pero y la otra es que en la construcción de la mansión haya habido gente emparedada. Claro que se dice mucho que se utilizan cadáveres o gentes, sobre todo para niños, desaparecerlos, ¿no? No, para que, ¿sabes qué? Para que se mantengan en pie, sobre todo los puentes que construyen, los puentes, los grandes puentes, de que echan niños, cuerpos de niños. Ellos lo ven como protección, ajá, o sea, eres como el guardián de la casa, o sea, digamos, en pared nunca, dicen que muchas construcciones, sobre todo en la antigüedad, bueno, va a pasar todavía ahorita, el mundo está muy loco, pero ahorita ya no tanto, emparedaba gente viva, y era como el protector de la casa, o sea, tú eres el sacrificado, te vas a quedar ahí, imagínate que te ay, no, qué horror. Que muchas construcciones se caían. O sea, esa es la creencia. Es la creencia, no, y nunca los encuentras aparte. Ajá, que muchas construcciones se caían por eso, porque no había pilares hechos con restos humanos, imagínate. Qué miedo, así de loco está el mundo. Les digo, buscando alguna explicación por el lado de fantasioso paranormal, eso es lo que se me ocurre, es mi conclusión. De hecho. Pues yo creo que definitivamente sí está embrujada. Y pues por todos los acontecimientos es muy raro. Es una casa muy bonita que realmente no tenía por qué estar deshabitada tanto tiempo, tantos años. La ubicación de la propiedad, las familias que se volvieron locas prácticamente. Entonces sí, definitivamente el cadáver, la niña, los rayos, pues sí, 100% embrujada. También pienso lo mismo. Para comprarte una propiedad que no va a haber sido nada barata porque era una mansión, y no querer habitarla, tantas personas durante 40 años no estar habitada,
y llegaba uno y compraba y se iba y llegaba otro y llegaba otro, es porque de verdad tiene que haber algo en la casa que te impida querer vivir ahí, que te impida querer habitarla. Entonces sí pienso también que la casa definitivamente está embrujada. Y pues bueno, ahora sí no queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención, agradecerte, Ariana, que ustedes muchas gracias por haberme invitado, me encantó, gracias. Ojalá que sea la primera. Claro que sí, por supuesto, gracias chicos. Y pues no queda más que despedirme, invitarlos a que nos vean el próximo miércoles. Yo soy Carlos David. Yo soy Adá. Yo, Rafa, gracias. Y yo, Ariana Ruiz. Y Buenas esto fue noches. Conspiración Paranormal.